Bueno, ahora vamos a ver los incisos A, B, D del ejercicio 31 de la sección 5.2 del libro Cálculos, Conceptos y Contextos de James Stewart. Bueno, el enunciado dice lo siguiente: se muestra la gráfica de f, evalúe la integral interpretándola en términos de área. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir evaluando, ir sacando es el área bajo la curva. Bueno, si nosotros vemos, de pronto nos podemos asustar un poco porque decimos, bueno, el área que vamos a obtener debajo de la curva no es, digamos, no tiene una forma, no forma una figura muy conocida, así que yo sepa la fórmula del área. A no preocuparse, lo que tienen que hacer es ir tomando, digamos, el área bajo la curva, irla dividiendo en figuras que ustedes sepan la fórmula del área, o sea, en figuras conocidas. Por ejemplo, si nosotros a eso lo podemos dividir en triángulos, rectángulos y cuadrados, ¿no es cierto? Y tomamos el principio básico de que las áreas se pueden sumar, entonces nosotros podemos sumar áreas de triángulo con área de cuadrado o rectángulos y así obtener el área bajo la curva. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que, digamos, las áreas, digamos, acá cuando hagan el cálculo del área bajo la curva, digamos, las áreas que están sobre el eje son se suman, y las que están, digamos, bajo el eje X se restan. Entonces, bueno, primero vamos a revisar conceptos. Acá dice, concepto a considerar para resolver este ejercicio. Bueno, son todas las áreas. Área del cuadrado, que es igual a base al cuadrado, que es igual a altura al cuadrado. El área del rectángulo, que es base por altura. Bueno, el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Y recordar que las áreas se pueden sumar y restar. Bueno, acá dice, inciso A, la integral de 0 a 2 de la función f de x de x. Entonces acá tenemos que tomar el intervalo de 0 a 2. Si tomamos el intervalo de 0 a 2, es lo que está acá, a ver si me acerco, está con rayitas azules. Ahí vemos que ese intervalo lo podemos dividir en un rectángulo y en un triángulo. Entonces hacemos el área del rectángulo, que es de 2 de base y 1 por altura, más el área del triángulo, que es de 2 de base por 2 de altura y 2 dividido 2, ¿no es cierto? Entonces es lo que dice ahí en el inciso A y nos da que la suma de ambas áreas nos da 4. Después dice la integral que va de 0 a 5 de la función f de x de x. Entonces es lo que nos dio el área del inciso A, que nos dio 4, más el área que nos queda, o sea, de 2 a 5. Y eso vemos que lo podemos dividir en un rectángulo y en un triángulo nuevamente. Tenemos un rectángulo de base 1 y altura 3, ¿no es cierto? Por ende, el área nos da 3. Y un triángulo que es de base 2, altura 3 y altura 3. Entonces hacemos el cálculo, nos da los 4 que tenemos del área anterior, más 1 por 3, más 2 por 3 dividido 2, y eso nos da en el segundo inciso que el área bajo la curva, o sea, la integral que va de 0 a 5 de la función de f de x diferencial x es de 10. Inciso D dice la integral de 0 a 9 de f de x diferencial x. Acá tenemos que hacer el área que está sobre el eje x menos el área que está debajo del eje x. Nuestra área que está sobre el eje x ya calculamos que es 10. Entonces ahora lo que nos queda es calcular el área que está debajo del eje x. Ahí nosotros tenemos dos triángulos y tenemos un rectángulo. Un triángulo de base 2 y altura 3, que es el primer triangulito ahí que dice 2 por 3 dividido 2. Y otro segundo triangulito, que a ver ahí si se ve bien, es de base 2, de base 2 y altura 1, que es el segundo triangulito 2 que dice ahí, que dice 2 por 1 dividido 2. Y después tenemos un cuadrado, que es de base 2. Y bueno, y altura obviamente 2, entonces que dice 2 al cuadrado. Entonces si nosotros sumamos esas tres áreas nos va a dar 2 por 3 dividido 2, 3. 2 por 1 dividido 2, 1. Entonces 3 más 1, 4. Y 2 al cuadrado, 4. Entonces nos va a dar que es 8. Todo el área debajo de la curva es de 8. Entonces si restamos el área bajo la curva al área de arriba, nos va a quedar que la integral de todo es igual a 2.